Se cumplen 100 años del fallecimiento de Kafka. ¿Algún comentario al respecto? Es el autor más inquietante que he leído en mi vida y me parece fundamental. Creo que la muralla, la Gran Muralla, es una maravilla, es una absoluta locura de pedacería que nunca formó una novela finalmente sólida. El proceso es lo más asfixiante que se ha escrito. Y poco más, creo que es un autor fundamental, creo que es un autor al que hay que leer sin duda alguna y sin caer en los sentimentalismos excesivos ni en idolizaciones excesivas, pero creo que es un autor muy interesante que explora tanto su sociedad como las profundidades del alma humana con una gran atingencia. Yo la mejor anécdota que tengo no tiene nada que ver en sí con la obra, aunque me gustó muchísimo, obviamente La Metamorfosis, que es su cuento más conocido, porque cuando un profesor nuestro de historia enloqueció contándonos el fusilamiento de Maximiliano, con detalles de qué color eran los botones de la casaca de Maximiliano y de Miramón y Mejía, yo me estaba aburriendo como una ostra. Entonces, estaba yo leyendo La Metamorfosis y de pronto se dio cuenta el profesor y dice: ¿está eso más interesante que mi clase? Y yo, que soy un tipo poco dado a mentir, le dije: pero mucho, fuera de mi clase. Fui con la directora de la escuela, que me quería mucho. Es que estaba bien más interesado en la metamorfosis. ¿Qué hiciste ahora? Me acuerdo que me estaba yo leyendo La Metamorfosis porque está echando unos rollos del profesor. No digo su nombre. El profe está echando unos rollos absolutamente irrelevantes para la historia del fusilamiento de Maximiliano. Y dice: ya, la que te metes, vete a leer allá afuera. Ya me fui al patio a leer. Luego, claro, este profesor aprobaba a todo el mundo con 9 para los malos y 10 para los que eran sus amigos. A 2 de nosotros nos hizo hacer el examen final de historia. Profe Velasco.